amigas, amigos de Contraste, Onda Digital 18.4. Como todos los lunes de 7 a 9, analizaremos lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Buenas noticias, excelentes noticias. Hoy día se cumplen 27 años de la recuperación de la embajada japonesa en manos de los terroristas. 27 años. Persecución a nuestros héroes, Chavín de Huántar. El otro día hemos visto en la televisión al almirante Tello, que estuvo en los túneles y fue el encargado de hacer explosionar las bombas, perseguido más de 30 años. Esa es la caviarada socia de los terroristas. Una buena noticia que se planificó en Bolivia. Todo comienza en Bolivia, porque esto del MRTA, raptan a un empresario boliviano, creo que era de la industria cementera, 2-3 millones de dólares, y con esa plata reingresan al Perú para hacer. Primero, la toma era contra el Congreso. Ahí está la Berenson, que la capturan, la policía la captura en Monterrico, una balacera. La capturan a ella con su parejo o ayudante, un arquitecto panameño que va a la cárcel. Y como querían hacer todo un escándalo mundial y arrodillar al gobierno de Fujimori, capturan la embajada de Japón. Bueno, no pudieron. Otra gran noticia: se ha descubierto gas en Tumbes. Como lo he dicho varias veces acá, esto no es en el Zócalo, es en tierra, pero en el Zócalo de Tumbes a Tacna hay gas, y abundante gas, y petróleo también. Lo que pasa es que los enemigos de la patria, y les digo enemigos porque esto no es conservación del medio ambiente, no, ellos quieren pobreza. En eso son especialistas pues los comunistas, los socialistas del siglo XXI. Miren Nicaragua, miren Cuba, miren Venezuela. No quieren desarrollar el país. Ahora Fernando va a traer, está demorando en espera del doctor José Antonio Torres Iriarte, que por el tráfico va a llegar un poquito tarde. Pero las cifras, los precios del oro, del zinc, del cobre, son fabulosos. Pero no vamos a permitir la inversión. Nada con la gran minería. Ese es el daño de estos rojos que le hacen a la juventud, a ustedes jóvenes que están buscando trabajo. Como decíamos, cuando nosotros estábamos en la universidad y salíamos a buscar trabajo, a conseguir prácticas, pagar piso, estábamos pateando latas. Pues eso es lo que quieren, que la juventud peruana emigre del país, se vaya, con una educación mediocre, que ahorita estamos viendo que están ingresando al Ministerio de Educación más de 3.000, 4.000 maestros que nunca fueron evaluados, que nunca han querido ser evaluados, donde hay muchos terroristas o comunistas que van a ingresar. Sí, señores, sí, jóvenes, van a ingresar al Ministerio de Educación para educar a sus jóvenes niños
Ya estamos viendo que acá en Magdalena, en San Isidro, terroristas, porque son terroristas que han pagado condena, están enseñando. Inicialmente. Esto no es llamar la atención o en una forma alaraquienta. Esa es la realidad. No le damos importancia a la educación peruana. Miren los colegios cómo están. Sin agua, sin desagüe, sin luz, sin señal satelital. Ni qué decir de las comisarías. Ni qué decir de las comisarías, los que están poniendo el pecho por nosotros. Pero esa es una buena noticia. Ya se ha descubierto nuevamente un buen reservorio en Tumbes de gas. El gerente, escuché sus declaraciones, decía, qué pena, el Perú tiene todo, tiene todas las reservas necesarias de gas y petróleo, pero no nos dejan invertir en ¿cómo se llama? Perforar para hacer las primeras estudios de lo que hay bajo la tierra. Eso es prácticamente el sistema que nos aplica el comunismo. Otra buena noticia, el BAP Unión ya está en territorio peruano, llegó a Paita, va a estar creo que 2 días más, de ahí zarpa a Chimbote y termina su viaje mundial por más de 10 meses en el Callao. Me acabo de encontrar, saliendo del programa anterior, al almirante Calixto, Francisco Calixto. Por supuesto lo felicité y también lo felicité por el aniversario de la recuperación de la Embajada del Japón. Muy buenas noticias. El Perú está preparado para recibir esas inversiones. Tenemos los técnicos, tenemos la tierra, el macizo andino está lleno de minerales. Como dijo Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, la población sabe de la riqueza que tienen en sus regiones, pero unas camarillas impiden que se invierta. Lo hemos visto en Conga, con el cura Arana, con un señor que llegó a ser presidente, un comandante, Cosito. Agua sí, oro no, el daño hecho al Perú. Pero ese Cosito le metió 1 millón de empleados públicos, hizo crecer la burocracia. Así estamos, así vamos. Y por eso en este programa de todos los lunes invocamos, hacemos llamado a la juventud para que participe en política. Olvídense eso que decían nuestros mayores, y yo soy bastante mayor, voy a cumplir 80 años. La política es corrupta. Claro que es corrupta, aquí y en todas partes del mundo. Necesitamos gente preparada, honrada, que participe. Si le dejamos la política a corruptos, lo estamos viendo en los niños de Acción Popular. En mi época de estudiante universitario, ¿cómo le decían a Acción Popular? Los termocéfalos. A los demócratas cristianos, rabanitos. Ni qué decir a los apristas, búfalos, su tropa de choque. Pero esa es la realidad. Tienen que participar. ¿A quién se van a quejar después? Miren lo que tenemos en el Congreso. Miren lo que tenemos en el Congreso, mochasueldos, violadores. Entonces, ¿se están preparando los jóvenes? No,
la política es cochina, mi papá me dice, mi mamá me dice, mi novia. Sí, pero ¿quiénes son los cochinos que hacen las leyes? El Congreso. Entonces ustedes deben participar, porque después ya no tienen a dónde quejarse. Miren lo que han elegido en las últimas elecciones. Una fórmula que no podía inscribirse. La fórmula presidencial son 3. 2 se escribieron. Salas Arena lo escribió a Castillo, que si puede hablar es porque Dios es grande, porque no tiene la menor educación, nunca ha enseñado, lo único que ha sido sindicalista, igual que su señora. Y lo hemos tenido de presidente. Y miren a los ministros que puso. El de Trabajo, un terrorista. Miren a Bermejo, que ahora parece que ya no se va a escapar. Gran defensor de Castillo. Cerrón, que está fugado. Bien preparado Cerrón en Cuba. No es broma. Cerrón está muy bien preparado, es un médico. Ha estado más de 11 años en Cuba preparándose. Y además, Cerrón ha seguido estudios en el CAEN de inteligencia. No es cualquier persona. Y ahora tenemos, miren ustedes, ese candidato, el asesino de policías. Humala, Antauro. Entonces, si ustedes no participan en política, ¿a quién se van a quejar? Voy a hacer un corte porque acaba de arribar el doctor José Antonio Torres Iriarte y ya regresamos. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 19 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, 5.4 en Trujillo y 23.3 en Huaura. Ya sabes, viernes 19 horas, toda la actualidad constitucional. Amigas, amigos, acaba de arribar el doctor José Antonio Torres Iriarte. Es un lujo tenerlo, un gran periodista, consultor internacional y gran demócrata. Buenas noches, doctor. Buenas noches, siempre es un gusto participar en este programa que afronta los temas nacionales con verdad y con bastante entereza moral, ¿no? Gracias, doctor. Fernando. Buenas noches, amigos. Héctor ya les ha hablado seguramente de la parte buena, ¿no? De las buenas noticias. Quería añadirle algo más, ¿no? Teníamos unas fotos de los metales, por favor. No sé si puedes poner la primera foto, si fueras tan amable. Este es el cierre ayer, por si acaso, ¿ya?
Este es el metal del oro. El oro, el costo de fabricación, de producción, está entre 300 y 500 dólares. O sea, vamos a ponerle el máximo que es 500 dólares. La onza. La onza Troy. Entonces, si es que el precio máximo, o sea, lo que te cuesta a ti para hacer una onza Troy de oro es 500 dólares, el precio está en 2.377.20 dólares la onza Troy. O sea, estamos ganando más de 1.800 dólares por cada onza Troy. Por eso yo adelantaba a Fernando, ¿cómo es posible que con esas cifras, ojalá que los jóvenes que están en los últimos años del colegio, de los institutos y las universidades, tomen nota de esos precios, para que aprendan a debatir y a defender el patrimonio que tenemos y no lo quieren sacar? Estos rojos impiden la inversión en estos recursos que nos darían una bonanza y el Perú reduciría la pobreza, la infraestructura se realizaría, puestos de trabajo, hospitales, comisarías, postas médicas, ni qué decir del agua y desagüe que tanto se necesita en este país. Hablan de que el Perú tiene más de 15 millones sin agua, no lo sé, ya creo que son exageraciones, pero sí, el servicio de agua, porque está en manos del Estado, pues. Estos comunistas, esta gente de izquierda enfermiza, ¿no?, odiadora totalmente, no solamente impide que las empresas mineras trabajen, exploten, ¿no?, le den su licencia social, sino que adicional a ello, lo que se recauda, ¿no?, y que eso lo pagan en impuestos, Sí, se lo ¿no?, mochan. ellos cuando reciben su presupuesto lo roban. O sea, no solamente le ponen contrapisas, le ponen trabas, sino que adicional roban los recursos, ¿no?, que de todos los peruanos. Y que debería beneficiar a eso que ellos les gusta llamar pueblo, ¿no? Pueblo. El único partido del pueblo que conocí en mi vida ha sido el APRA, el único partido del pueblo, y así se le conocía, el partido del pueblo, ¿no? Entonces, esto realmente preocupa, ¿no?, porque es un mineral, en el caso del oro, que está yéndose hacia arriba, ¿no? Y la tendencia justamente es eso, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente cuadro, por favor, sobre el cobre. El cobre también, Fernando. Este es el cobre, ¿ya? El cobre al día viernes. Miren el cobre al día viernes, cómo se cierra, 4.54. ¿Cuánto es el costo? 4.54. El costo está entre $1 y $1.20. Vamos a poner el máximo, $1.20. $1.20 por cada libra exportada de cobre. ¿Cuánto está? 4.54. Díganme ustedes cuántas veces más del costo ganamos. Y esa ganancia, el 30%, o sea, casi la tercera parte, Es para los peruanos, el canon. Es para todos los peruanos. O sea, ese es el impuesto. Y una parte de ese impuesto se conoce con el nombre de canon, ¿no? Así es. Entonces, todo esto indica que estamos en un momento muy importante. Y no solamente es el oro, no solamente es el cobre, también el estaño. Por favor, el siguiente cuadro en el tema del estaño. En el tema del estaño, que somos el segundo productor mundial, Sí. de estaño. Después en el de- caso del cobre también. Después es de Bolivia, en el caso ¿no? del oro sí somos décimos. Sí. ¿No? Estamos entre 90 Que y podríamos ser el tercero. Podríamos, porque si nos dejaran pero explotar, no quieren. Y en el caso del estaño, ¿no? El estaño es un metal que sirve, Para las elecciones. no es tóxico y se utiliza para hacer la hojalata. La hojalata son los envases. Sí, claro. Los envases de leche, los envases de todo lo que sea envase, Sí. ¿no?, de hojalata, se hace con el estaño. Entonces el estaño es un producto muy utilizado últimamente, ¿no? Gaseosas, todo lo que se pueda envasar lo van a envasar de esa manera, porque no es tóxico, ¿no? No es tóxico. Y permanece mucho más tiempo, ¿no?, sin necesidad de conservantes importantes, ¿no? ¿Cuánto es el costo? $9.500. El costo de producción de una tonelada métrica de estaño. ¿Cuánto es el precio? Ahí está, ustedes lo están viendo. Esto es dato oficial, ojo. Este dato de investing.com es una entidad muy seria que sigue todos los días el precio en los mercados internacionales. 35.582. Si tu costo es menos de 10.000, o sea,
¿Se imaginan cuántas veces más estamos ganando en el Perú? Y de esa ganancia, el 30%, o sea, casi la tercera parte, es para todos los peruanos. Y el resto es para una empresa llamada Minsur, que son capitales peruanos. O sea, que reinvierten, porque ellos tienen el Banco Continental, tienen RIMA, tienen la Clínica Internacional, etcétera, etcétera. Tienen muchas empresas, ¿no? EXA, Explosivos, S.A., ¿no? Y una serie de empresas del grupo también están en el tema inmobiliario, o sea, están en seguros, están por todo, ¿no? Están compartidos, tienen un reinvierten y dan trabajo a peruanos. Así es. Entonces, estamos en el mejor momento. Si bien es cierto, existe escepticismo de mucha gente de izquierda o inclinada a ese lado, al lado equivocado, esa gente justamente odiadora, que nunca en su vida han hecho algo bueno para el país, nunca han hecho nada bueno, esos son los odiadores que quieren ponerle traba al desarrollo del país. Y hoy día salió un informe, hace unos minutos, de la palta. Somos el segundo exportador más grande del mundo. El segundo. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿te imaginas? O sea, es gracias a ¿qué? A la ley que hubo de la agroexportación, que el comunista... El del pañuelito. Que dijo, no se puede hacer esa ley, no. No la tumbó, anuló. Anuló la ley. O sea, cuando debemos regresar a esa ley, ¿no? Pero por supuesto. Debemos regresar, darle facilidades. ¿Por qué electo? ¿Y por qué doctor José Antonio Torres Iriarte? Porque estamos haciendo en este momento unos en Chinecas, en lo que es Majes Iguas, en lo que es Chavimochi, estamos haciendo ampliaciones. Sí. Entonces, esas ampliaciones, ¿qué va a generar? Nuevas tierras productivas. Por lo tanto, vamos a generar empleo, lo que pasa en Ica. En Ica hay pleno empleo, o sea, en Ica hay que traer de otro sitio. No hay sueldo mínimo. En Ica no hay sueldo mínimo. Encima del sueldo mínimo. Trabaje, o sea, así hay es. mucho trabajo, ¿no? Y esa gente, como bien dice el Héctor, no gana el sueldo mínimo. No, se lo pelean. 6.000 soles, ¿no? Así es. Y no quieren ni siquiera estar en planilla, lo cual sí debería ser, ¿no? Se debería estar en planilla. Pero ellos no quieren estar en planilla, ¿no? Porque ganan más, dicen. Pero bueno, yo les recomiendo que sí estén en planilla, o igual van a ganar bien. Claro. Van a ganar bien, porque es gente seleccionada, es gente ya con ese está hecha la expertise, con ese expertise, con ese know-how, que ya lo conocen, o sea, ese empresario lo conoce. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar el norte y vamos a desarrollar el sur. O sea, estamos hablando de Arequipa, Majes Iguas, y Chavimochi, Chinecas, todo ¿no? Ancash, La Libertad, Chiclayo, toda esa zona, vamos a desarrollarlo, pero en cantidad. Fernando. El cielo es el límite para el Perú. Fernando, vamos a recibir al grupo APEC por tercera vez en el Perú en noviembre. Y parece que se va a firmar, está todo encaminado, a firmar el TLC con la India. 1.400 millones de habitantes. Sí, la población 1.400 más que la China. Doctor, perdóname, Lector, ¿cuál es tu visión de lo que te hemos dicho, lo que hemos manifestado ahora? Bueno, ¿Cuál es tu visión? siempre, Como claro, internacionalista. siempre la economía internacional ha marcado la pauta de la economía peruana, ¿no? En los momentos de expansión de los precios de las materias primas, en la alza de las materias primas en los años 50, con Odría, en los años 70, con Velasco. Al finalizar el gobierno de Morales Bermúdez había un alza importante que generó superávit incluso en una balanza comercial y de pagos deficitarios en ese momento, ¿no? Que generaba paquetazos sucesivos. Y cuando en los años 80, por el contrario, hubo un decaimiento de los precios internacionales de las materias primas y se produce la crisis de la deuda externa, el país sufre procesos inflacionarios, ¿no? Además, agravados por la crisis política de enfrentarse a Sendero Luminoso, que antes de que Fernando Belaúnde asuma el gobierno, ya había iniciado acciones terroristas subversivas contra el Estado peruano y contra la civilidad peruana, ¿no? Sí. Y en los años 90 hubo una etapa de expansión porque el capitalismo internacional se expandió. Perú entró en un proceso de reformas económicas, entró en vigencia la Constitución del 93, a eso se suma la venta de activos del Estado, que generó ingreso de capitales frescos,
Y luego viene una etapa recesiva, ciertamente en el 98, 99, 2000, como efecto de la crisis del sudeste asiática. Entonces, si ahora estas señales que con propiedad estás expresando cuantitativamente van a significar en el corto y mediano plazo mayores ingresos fiscales, el Estado, que ahora tiene un presupuesto para este año de 240.000 millones de soles, ¿no? Un presupuesto récord, que son más de 60.000 millones de dólares, claro, no se gasta bien, se malgasta, se dispendia o hay corrupción, ese es un tema aparte. Pero van a ingresar mayores recursos al Estado, al gobierno central, y a la vez el cano va a llegar a las regiones. Ciertamente que hay que explicar al país que esto es un contexto que no va a ser permanente en el tiempo. Hay que capitalizar los recursos, hay que aprovechar las oportunidades que la economía en expansión en otras partes del mundo genera mayor demanda de minerales. Entonces no podemos ponernos una venda en los ojos ni permitir que saboteadores de izquierda comunista financiados por ONGs internacionales, ¿no?, quieran que no haya explotación de oro, de cobre. Lo que pasó con Conga es una cosa clamorosa, vergonzosa, porque el propio presidente Humala, su señora Nadine Heredia, que no tenía por qué gobernar, pero cogobernó con su esposo, ¿no?, impidieron el desarrollo de la región cuprífera del norte. Imaginémonos que ese proyecto estuviera en plena explotación, ¿no? Igual con Tía María. Entonces, el daño que ha causado la izquierda siempre ha sido grave, ¿no? 1 millón de onzas Troy iba a producir. 1 millón de onzas Troy. En los primeros años. Entonces, 1 millón de onzas Troy por $2.300 son 2.300 millones, ¿no? Y de cual la utilidad era como 1.800 millones. 1.800 millones, el 30% de eso son 600 millones de dólares. Que ingresan al Tesoro Público. Impuestos, 600 millones de dólares. Para que mejore toda esa zona. O sea, eso es Entonces, lo que dentro los de esa comunistas línea, no quieren, ¿no? Y No para quieren. cerrar la idea, es necesario que los partidos políticos, las ideologías, en este caso la APRA, que está próxima a cumplir su centenario, explique al país que la inversión extranjera, el capital extranjero, lo que ya La Torre llamó la ambivalencia, el imperialismo, hay que ser razonables, realistas y no ahuyentar la inversión extranjera, que además viene acompañada de nueva tecnología, de innovación tecnológica. Entonces, y hay que enfrentarlos políticamente porque ellos ganan con la narrativa, ganan el debate político, debate ideológico, confunden a la gente, agitan las zonas campesinas, rurales del país con consignas demagógicas, ¿no? Agua sí, oro no, disparate de ese tipo, o como en los años 80, en el primer gobierno de Alan García, la Izquierda Unida, que tenía una representación parlamentaria importante en diputados y senadores, bloqueó el proyecto Camisea, porque ya estaba por firmarse la exploración de Camisea, año 87, 88, ¿cuándo se empieza a explotar? 13, 14 años después, con Alejandro Toledo, ¿no? El daño a la economía fue enorme, ¿no? Malpica, ¿no? Malpica era un opositor. Malpica era uno de los opositores. Claro, pero además estaba el alcalde del Cusco, ¿no? Sí, Daniel Estrada. Que hablaba de la soberanía sobre el gas por parte del Cusco, no entendiendo que era una gran oportunidad para un despegue económico regional, ¿no? Yo quería añadir un punto más ahí. Estamos ahorita en una ola, ¿no? Y en una ola hay que subirse. Así es. Pero de todas maneras. No lo vas a cortar porque te vas a chocar contra la ola. O sea, tienes que agarrarlo cuando estás subiendo, ¿no? Y ese es el momento en que nosotros tenemos que tener todas nuestras empresas bien, contentas, alegres, con bienestar, tener a la población que entienda que parte de los ingresos se convierten en utilidades y parte de esas utilidades justamente se reparten casi la tercera parte al Estado peruano. Pero adicional a ello, hay que tener en cuenta que estas grandes corporaciones mineras lo que hacen es siempre ser formales, o sea, generan empleos formales. Y por cada empleo formal hay 7 empleos adicionales que son los que hacen los servicios a todo esto. Entonces, esto es un efecto multiplicador. O sea, si bien es cierto, yo he hecho un análisis hace muchos años, me acuerdo, que en un coloquio me invitaron y justamente hice ese análisis, que la gran minería necesita de $1 millón para un puesto de trabajo. Esa es la gran minería, ¿ya? Pero adicional a ello hay 7 empleos, ¿no?, indirectos que se generan
empleos que tienen la característica de todos los beneficios sociales. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que les pide la empresa minera es homologarse. Formal. La homologación, o sea, homologarse significa que tienes que tener los mismos derechos como si estuviera trabajando en una empresa minera, ¿no? O sea, pero en otra empresa, ¿cierto? Lo que sí no tiene acceso es al tema de utilidades, eso es otra cosa, porque eso es propio de cada empresa, ¿no? Pero sí los derechos de ser formales. Pero adicional a ello, también esas grandes corporaciones mineras lo que traen, ¿qué cosa es? Estándares de calidad. Así es. ISO, buen gobierno corporativo. O sea, ellos cuando se financian afuera les piden estandarizarse, les piden niveles de garantías, niveles de comportamiento, y eso es el buen gobierno corporativo y el RSE, la responsabilidad social empresarial. Entonces todo eso, ¿quién lo hace? Las grandes corporaciones, esas que quieren venir al Perú a invertir y que no la quieren dejar. Y que no les dejan porque no hay licencia social. Pero ¿quiénes sí lo hacen? Porque electo, lo de Manhattan, por ejemplo, si bien es cierto, no lo hicieron, ¿no? Pero ¿quién lo explota? La minería ilegal, la minería y que informal, contamina, que trae prostitución, cae de gas y media, y también financian a los partidos políticos de izquierda, ¿no? Los financian a esos partidos, ¿para qué? Para que no les permitan hacer esa labor que no les permiten a las grandes corporaciones. Fernando. O sea, ¿ha visto alguna vez alguna crítica de algún congresista de izquierda, de Perú Libre, o de esos nombres que tienen ahora, que critica la minería ilegal? Lucar, por ejemplo, Lucar no aplaude a la minería ilegal, lo aplaude. Ustedes vean su programa, cómo aplaude, lo entrevista cada rato a esos mineros ilegales. La minería ilegal no paga tax, no paga impuestos. La minería ilegal te trae desgracia y media y te trae contaminación, como bien dice el Lecto. Pero, Fernando, lo acaba de decir el doctor José Antonio, y lo rescato. Los partidos políticos tienen que difundir, tienen que ponerse al frente y difundir estas ideas. El Partido Aprista siempre lo ha hecho. Yo he ido varias veces al Partido Aprista cuando estaba en la universidad. Me llevaba un amigo de clases y escuchábamos las clases, las explicaciones de tal inversión o por qué no se debía hacer y por qué sí se debía hacer. Esa es labor de los partidos. Pero, mi querido doctor, sí, vamos a ir a elecciones del 2026 con el señor Salas, que dice que ya no se va a presentar, pero quiere repetir el plato. Así parece. Y su brazo derecho, Tuesta, es el que ha multiplicado los panes, ha hecho inscripciones por 23.000 firmas, ya tienes tu vientre de alquiler. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se podría hacer para difundir estas ideas de inversión privada que al contrario no contaminan, que traen avances tecnológicos, que preparan a la mano de obra y la preparan para cambia su vida, su gente, a esa población? Acabo de leer que la doctora, no sé cuánto, rectora de la Universidad de San Marcos, va a preparar o va a iniciar una facultad minera que no tenía San Marcos. Entonces, todo ese boom ya está en camino, pero ustedes jóvenes tienen que participar. Le dejo la palabra al doctor para que nos explique a ustedes jóvenes las bondades de estos proyectos. El Perú y su economía no pueden estar de espalda al desarrollo de la minería nacional. Y como se ha dicho hace un momento, la minería informal o ilegal, porque no es informal, es ilegal, los mineros ilegales no solamente contaminan, depredan los recursos naturales, explotan laboralmente, explotan sexualmente a menores de edad, ¿no? Y crean violencia. Y además tienen alianza con el narcotráfico internacional y están financiados a partidos políticos radicales. O sea, los fondos, estoy seguro, de este señor Antauro Humala, que ha planteado demagógicamente secuestrar al rey de España, ¿no? Para hacer justicia con la historia y reivindicar al pueblo oprimido del Perú, tiene recursos procedentes de ese tipo de actividades ilícitas, ¿no? Y hemos visto cómo en el gobierno de Pedro Castillo se quería prácticamente legalizar
el cultivo de la hoja de coca, Claro. bajo el supuesto que era un cultivo milenario de tipo cultural que no daña el medio ambiente ni afecta a la juventud. Entonces creo que hay que hablar claro y he tratado siempre de ser lo más explícito posible. La minería es parte de la economía nacional. Sí. Un gobierno serio que pretenda que la minería colapse, que no se incentive la exploración y la explotación minera, es un gobierno que cae en la demagogia y no va a tener cómo financiar sus promesas electorales. Porque no se puede dar mejor educación, mejores servicios públicos, si no hay ingresos. Construcción, vivienda popular o carreteras, puentes y caminos, si es que no hay ingresos fiscales. Y como repito, poco se dice a cuánto llega el presupuesto de la República para este año. 240.000 millones de soles y algo más. Seguramente el próximo año va a seguir creciendo si los ingresos fiscales aumentan. Pero ¿qué daño y cuánto daño nos hemos dejado infligir al permitir que gente financiada desde el exterior con proyectos políticos que van más allá de nuestras fronteras? Así es. Esto es un tema globalista, sí, ¿no? Entonces, paran Conga, paran Tía María y paralizan otros proyectos, con el pretexto que hay que darle oportunidad a las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, ¿no? Y surge el etnocacerismo. Entonces, este es un debate ideológico, yo lo tengo claro, y político. Y creo que es el momento de que los partidos no hagan promesas, sino fomenten debate. Y los debates deben darse en el plano de las universidades, institutos, en los locales partidarios, es verdad, pero también en los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación están más mirando el fútbol, ¿no? Lo intrascendente, lo irrelevante de la farándula, y no se enfocan en los grandes temas nacionales, que creo que es reactivar la economía, dar empleo, reducir la pobreza, que haya crecimiento económico y que los partidos no sean vientres de alquiler. Exacto. Yo condeno a Tuesta Soldevilla, porque él desde hace más de 20 años tenía en mente crear una ley de partidos políticos, lo logró, para precarizar la política. Totalmente. Y ahora con solo 25.000 inscritos, ya tienes tu partido. En Chile hay ahora, no sé, más de 20 partidos. Más. Y acá vamos hacia los 30 partidos. Fácil. Tal vez más. Entonces, esta fragmentación política genera una erosión de la política y cualquier aventurero, ¿no?, haciendo promesas falsas, sin sustento, puede captar la voluntad de un pueblo confundido y que no conoce la realidad de la economía y de la política. Y hay que explicar las cosas. Hay que explicarlas. Doctor, justo lo que está usted hablando. Tenemos una gran noticia de la semana pasada que no me olvidé, sino la iba a mencionar. El Perú, el CIMA Perú, ha firmado un contrato con Hyundai, una monstruo de empresa coreana de construcción de buques de alto bordo. Eso va a traer una bonanza gigantesca para el Callao y para todas las pequeñas empresas, porque nosotros hace años que estamos en el negocio de la pesca, de las embarcaciones de metal. Comenzamos con madera y terminamos con grandes buques de pesca. A lo que voy, nuestro vecino del sur está tratando de sabotearlo del puerto de Chancay. Es claro eso. Es clarísimo, es clarísimo. Entonces, lo ha dicho muy bien José Antonio, los intereses, no solamente nacionales, sino internacionales, se mueven para evitar el desarrollo. Y ahí comienzan a las financiaciones a esta izquierda depredadora, porque donde entran, destruyen, no son capaces de crear trabajo, sino estira tu manito y te voy a dar tu bolsita. Y punto, y vótame así. Eso no puede seguir, doctor. Bueno, es claro, si uno hace un análisis de los intereses que están en juego, hay intereses de Chile, hay que ser muy claros, de empresarios chilenos, incluso de las instituciones armadas de Chile, que ven como un riesgo el desarrollo y el potencial que puede significar para la economía peruana y para la región sudamericana el puerto de Chancay. Entonces ahora se invocan razones de
exclusividad, no exclusividad, la Autoridad Portuaria Nacional da una opinión, se luego presta al juego. cesan al funcionario que expresa ese punto de vista, que creo que responde a un lobby. Aquí hay lobbies, es un lobby. ¿no? Y estos lobbies tienen voceros políticos, voceros periodísticos, medios de comunicación. Es como el lobby de Odres. Yo he venido sosteniendo reiteradas veces de que este señor Gustavo Gorriti es el operador político de Odres y que incluso seguramente pasó un casting, ¿no?, para ser seleccionado como el operador político de Odres, porque ha cumplido ese papel. El acuerdo de colaboración no se conoce, Odres no ha pagado la deuda tributaria, ha seguido contratando con el Estado bajo otras formas, y realmente creo que detrás del puerto de Chancal, que tiene un enorme potencial, ¿no?, va a dinamizarse Lima Norte. Además, esta buena noticia del acuerdo entre CIMA y una empresa coreana va a dar una gran oportunidad también al desarrollo del puerto del Callao y la zona vinculada a CIMA, que es una empresa casi emblemática, ¿no? Claro. Emblemática, ¿no? Entonces creo que el país y las Fuerzas Armadas, incluso los colegios profesionales, y creo que el Colegio de Ingenieros y otros colegios profesionales también deben pronunciarse. Y a propósito, hay un tema que está pasando a segundo plano, el tema de la carretera central, donde hay un acuerdo de gobierno a gobierno con los franceses, Sí, bastante discutible, y que los especialistas del Colegio de Ingenieros Departamental de Lima han hecho varias observaciones, ¿no? Sí, Entonces, lo hemos tocado, la semana pasada lo hemos tocado como uno de los temas pendientes donde probablemente exista corrupción en este gobierno. Así es, en ese gobierno, y nace este acuerdo en el gobierno de Sagasti, que siempre se ha jactado de que es un hombre muy relacionado, muy vinculado, pero siempre ha sido un lobista internacional, porque ha sido funcionario internacional. Toda la vida ha vivido bajo esa modalidad, ha hecho su vida laboral, ¿no?, siendo funcionario internacional, y lógicamente en el gobierno ha favorecido los intereses de esa naturaleza, ¿no? Y está claro. En el caso del acuerdo de gobierno a gobierno, la Contraloría incluso expresó serias observaciones, ¿no? Sí. Claro, el costo inicial era 11 millones y al final van a pagar 23, 24 mil millones. Sí. Pero ahí estamos hablando de 13 mil millones más, que es más del 120% de todo lo que del costo original, ¿no? ¿Por qué? Por haber cambiado de ruta, nada más. ¿Y por qué cambian de ruta? Para cobrar más. Pero o sea, ahí está la clave, ¿no? El estudio que ha hecho el Colegio de Ingenieros del Perú, yo tengo un gran amigo y compañero de colegio, una promoción antes que la mía, yo soy de la 61, el Recoleta, él es de la 60, fue alcalde de La Molina y él participa en el Colegio de Ingenieros. Y él me dijo, estos son 9 mil millones más caro, es un robo. Pero volviendo a lo del CIMA, estaba leyendo y escuchando un programa. El CIMA en este momento, para asombro de los alemanes que construyeron los submarinos que Fernando Belaúnde compró, han llegado, pues, pasados los años se tiene que hacer reparaciones mayores. Pues lo han cortado. Lo han overjoleado. Totalmente. Y los coreanos han visto cómo operamos de esa manera. Y en el proyecto que van a hacer los coreanos, hay embarcaciones de alto bordo, misileras y submarinos. El Perú siempre ha sido la primera potencia submarinista de América Latina. Los R1. Es más, en algún momento, frente a Nueva York, había un submarino pagado por la Marina de Guerra, el Estado norteamericano, al Perú, porque ellos están en otra tecnología atómica. Y ellos estaban seguros y están seguros que van a ser atacados con submarinos antiguos. Y en el Perú somos los lobos de mar del Pacífico Sur. Y nos invitan, y todas las maniobras que se hacen en todo el Pacífico, las marinas de guerra combinadas con Estados Unidos, la chilena, la ecuatoriana, la venezolana, en estos convoys, nuestros lobos de mar se meten en estos convoys y le dan, en estos juegos de guerra, ¿no? Le dan
a la nave madrina. Eso es el Perú. Vamos por buen camino. Ustedes jóvenes tienen que apoyar, tienen que meterse y empaparse de lo que está sucediendo alrededor. Me acaban de enviar una lista de los proyectos que se van a hacer. Y tenemos la plata. Más de 15, 20 proyectos de infraestructura. Tenemos la plata, pero nada, estamos en otra, que el reloj, que la virgencita, que la pulserita. Por favor, el otro señor que... 10:30. Oye, el otro señor que le han descubierto a los hijos, bueno, tiene más barato por docena. 60 millones de déficit. No le cuadran las cuentas. Bueno, ¿qué se va a hacer? Claro, estas fortunas habidas en los últimos 20 años se dan dentro del marco de una reforma económica y apertura económica. Sí. Hay nuevos ricos en el Perú. Por supuesto. No, los llamados, los dueños del Perú, que fue un título de un libro de Carlos Malpica, que hablaba de las 40 familias más ricas, ha sido superada por la realidad. Ahora hay nuevos ricos, los Acuña, los Oscorima, y además ingresan al plano político, donde no tienen méritos ni habilidades, pero con dinero compran voluntades. Compran voluntades. Entonces es una lástima para el país que un Acuña o un Oscorima, Pedro Castillo y Dina Boluarte son parte de ese grupo, en el sentido de que son parte de una nueva generación de políticos que no tienen los dotes de un Aya Latorre, un Luis Alberto Sánchez, pero es lo que ofrecen propuestas al país, y la gente, no bajo la consigna no más pobre es un país rico, da un voto de confianza, ¿no? Sí, así es. Entonces hay que educar. Yo creo que el gran esfuerzo Eso. que nos corresponde, y es una tarea de corto y largo plazo, es educar, informar, ¿no? y atender lo que es urgente. Lo que no quiere decir que uno sea complaciente con las inconductas de Dina Boluarte o los despropósitos de su entorno, ¿no? Sí. Pero hay prioridades, creo, y la prioridad para un país que aún tiene bolsones de pobreza es crecimiento económico y reducción de la pobreza. Yo quería hacer un comentario. El día de ayer me invitaron a un WhatsApp, esas comunicaciones por Zoom, en la que el partido que están formando, se llama Lo Justo, así se llama el partido que está Los formando. moraditos ahora son amarillitos. Totalmente zurdos, ¿no? Pollitos. Son caviares, o sea, han estado en el gobierno, no han hecho nada, asesorías, consultorías en cantidades, ¿no? Flor Pablo y... Sí, Y la ex ministra de Justicia de PPK. PPK. Justo le dije a la ministra de Justicia, ¿no? O sea, si es que ella sentía un remordimiento de lo que había hecho, ¿no? Lo que el gobierno de PPK abrió las puertas a tanto venezolano, ¿no? O sea, si tenemos acá casi 2 millones de venezolanos es por culpa de esa apertura decisión irresponsable que hicieron. No, es una leyenda urbana, me dice. Sí. Es una leyenda urbana, o sea, es un cuentazo, como decía PPK, ¿no? No es un cuentazo, es una realidad. Eso lo vemos todos los días, porque esta gente ha venido criminales. Bueno. Porque seguramente han hecho lo mismo que hizo Fidel Castro. Con los Marielitos, pues. Como el Marielito, ¿no? todo Abren las cárceles, salgan todos los rateros. Todo el lupen lo votan. Claro, hay un todo plan el lupen. político en marcha, ¿no? El Tren de Aragua, que dice ahora el gobierno de Venezuela que es una ficción, y así le respondió al gobierno de Boric, que ha tratado de enfrentar el tema, pero Boric no se siente con autoridad ni política ni capacidad de respuesta moral para ponerse a nivel de Maduro, que lo trata como un menor de edad, ¿no? Sí, sí. O sea, y Ojeda, ese militar venezolano, ¿no?, que gozaba de protección o refugio en Chile, fue retirado de su departamento. Lo han matado. Y ya apareció muerto, Descuartizado. ¿no? Y el gobierno de Chile pide explicaciones y no las recibe, y Boric tiene una posición muy tibia, demostrando Es su que falta Boric de forma parte del grupo de pericia. Puebla. Acuérdate, Claro. ellos forman parte de este grupo de comunistas que lo que quieren es destruir toda América del Sur. Ese es su objetivo. Su propósito es generar el caos y la inestabilidad Así es. para perpetuarse en el poder. Así es. Porque no olvidemos que estos Hacer una días, nueva Venezuela. ayer en Colombia, en varias ciudades, sobre Había- todo en Cali, había protesta unas por el manifestaciones propósito monstruosas. de Petro, ¿no?, de ir a una asamblea constituyente. O sea, no lo dijo en campaña, pero ahora a mitad de su gobierno ya saca Lo su mismo parte. que Castillo. Es la misma nota de Castillo, ¿no? Entonces, hay un plan en marcha. Ay, ¿no? es un plan. Y Ecuador, afectado por el crimen organizado, este tema de Glass, sobredimensionado por el gobierno de México, ¿no?, como Bueno. acto prepotente, violatoria de la seguridad que le corresponde tener a cada embajada, ¿no?
Mira, ese mismo momento le hice un análisis del sector de educación, ¿no? Porque Juan Pablo también forma parte de ese equipo, ¿no? Claro, ha sido ministro O sea, de Educación. ¿De quién? Castillo. De Vizcarra. De Vizcarra, perdón, de Vizcarra. Vizcarra. De Vizcarra. Vizcarra. De Lagarto. Y la corrupción en el gobierno de Vizcarra, en el gobierno central, fue de 13.670 millones de soles, ¿no? En el solo un año, en el año O sea, 2019. mil y pico por 1.100 mes. millones por mes. Por mes. Facilito. Sí. Entonces, y uno de los sectores donde hubo más corrupción fue educación. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Y dónde estaba esa corrupción? Lo que dice la Contraloría, data de la Contraloría, ¿no? Porque es trabajo de la Contraloría, dice que está en la contratación de asesorías y consultorías y personal. Ojo, ahí no se toma en cuenta las mochadas. Porque el ministro, el viceministro, los directores, ¿no? Que entran del gobierno de turno, ¿no? Lo que hacen es, oye, vas a ganar tanto por consultoría, tanto, y acá, Y acá devuelves. Japanajá. Claro. ¿De dónde crees que han aprendido los niños? Entonces, ahí está el tema. Pues. Y eso no está en la data del Contraloría. O sea, no está dentro de esos 13.000 millones que se le ha determinado a Vizcarra. O sea, eso es aparte. Si eso se llega a descubrir, o sea, ahí olvídate. Está ahí, pero no lo quieren investigar. Bueno, amigas, amigos, vamos a un corte e iniciamos después la segunda hora del programa. Ya retornamos. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 19 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, 5.4 en Trujillo y 23.3 en Huaura. Ya sabes, viernes 19 horas, toda la actualidad constitucional. Amigas, amigos, estamos de regreso en la segunda hora de Contraste, Onda Digital 18.4, como todos los lunes, analizando lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Esta parte, esta segunda hora, la inicia Fernando con sus ya conocidos cuadros sobre la situación económica, los precios de los metales, que Dios nos ha dado a este gran Perú. Fernando. Si vamos a la presentación de los 100 años del APRA, ¿verdad? El APRA 100 años realmente es el partido más añejo de todos. Claro. Y es un partido vigente, es un partido que ya está con todas las autorizaciones para poder presentarse. Ya se volvió a inscribir. Totalmente formalizado, ¿no? Y lo sacaron de carrera, ¿no? De una manera mala. De una manera mala, porque ¿quién está ahí? Es Salazarena, ¿verdad? Claro. Salazarena Y tú estás Soldevilla. Y tú estás Soldevilla, así es. Y tenemos el honor de contar con José Antonio Torres Iriarte, un abogado
doctor en Derecho, maestría en la Universidad Católica, ¿no? Y realmente un aprista como deben ser, ¿no? Los apristas, un aprista bueno, un aprista consecuente y un aprista que realmente defienda, no porque le pagan, defiende porque es Por principio. su principio, así es. La siguiente, por favor. El APRA en búsqueda del poder. Quería su comentario. ¿Cómo el APRA, producto de esas artimañas, sobre todo de la parte de los militares, por qué ese ensañamiento de los militares para que el APRA no entre al poder en sus inicios en los años 31, en el 45 y posterior a ello, ¿no? Bueno, el APRA insurge como una propuesta continental y lo que estamos a puertas de celebrar son los 100 años del APRA continental. Cuando Águila Torre funda el APRA o Alianza Popular Revolucionaria Americana, entregando la bandera indoamericana a los estudiantes de México, ¿no? En 7 de mayo de 1924. El Partido Aprista se funda el 20 de septiembre de 1930 y Águila Torre postula a la presidencia en el año 31. Pierde, entre comillas, ante el comandante Sánchez Cerro, que tenía el apoyo del grupo, del sector de la oligarquía de ese entonces, del militarismo de ese entonces, que optan por ese candidato, por el candidato que seguía los lineamientos del proyecto de un Estado oligárquico contra el cual el APRA insurge. Ahora, el APRA ha sufrido carcelería, persecución, destierro, y en el caso de Águila Torre quiero enfatizar, solo Águila Torre estuvo 8 años en el exilio, entre el 23 y el 31 con Leguía. Perdóname, justo quería tocar. Retorna recién el año 31 para postular, y luego tuvo carcelería y una larga clandestinidad. Leguía estuvo en el gobierno del 19 al 30. Así es, fue el oncenio. El famoso oncenio. El oncenio, ¿no? Así es. O sea, y en esa época, ¿qué pasó con el APRA? Ya, te O sea, explicando. el APRA no existía. El APRA, en el Perú no existía, ¿no? En realidad, el APRA no es un partido declarativo, se va gestando en el tiempo. Porque Águila Torre es protagonista de la reforma universitaria, es protagonista como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, participa y lidera el movimiento obrero estudiantil del 23 de mayo del año 23 contra la consagración del Perú al corazón de Jesús, y el gobierno de Leguía opta por deportarlo a Panamá, ¿no? Y sale al exilio en el año 23, en el octubre del año 23, y retorna recién al Perú en agosto del año 31, ya para ser candidato presidencial, y cuando el Partido Aprista ya se había fundado por una playa de obreros, artesanos, trabajadores manuales e intelectuales como Manuel Ciudadano, entre otros, ¿no? Carlos Manuel Cox y otros altas personalidades de ese momento. Entonces, Águila Torre, y quiero personalizar su caso porque es un poco el ejemplo de lo que le pasó a varias generaciones, estuvo 8 años en el exilio, ¿no? Luego retorna, no gana las elecciones, hay una persecución contra el APRA, y la Torre estaba en el Panóptico, encarcelado, incluso estuvo al borde de ser fusilado por una corte marcial en el año 32. Surge la Revolución de Trujillo del año 32, julio del 32. Los constituyentes apristas son retirados, arrojados del Congreso, los sacan del Congreso, los deportan o los meten preso, y el Congreso Constituyente sigue funcionando sin la presencia de la representación aprista entre el 32 y el 33. Ahí está la Constitución del 33. Se da la Carta Política del 33, que la promulga el comandante Sánchez Cerro, ¿no? Y luego el de 33 muere Sánchez Cerro, hay una apertura con Benavides, que dura pocos meses, y el año 34 el mariscal Benavides otra vez decreta la ilegalidad del APRA, y Águila Torre tiene que pasar a la clandestinidad. Y en muchas viviendas de Miraflores, de Barranco, Barrios Altos, vivió Águila Torre a salto de mata por muchos años, rodeado de muy pocos apristas, para desde ahí enviar consignas, dirigir el partido, sacar la tribuna clandestina, ¿no? Y recién en el año 45, luego de 11 años de persecución y clandestinidad, el APRA recupera la legalidad, pero no puede participar de las elecciones presidenciales ahí en la Torre del 45, entonces el Partido Aprista ofrece sus votos al Frente Democrático Nacional y gana Bustamante y Rivero abrumadoramente al candidato Eloy Ureta, recuerdo, y luego Mariscal Eloy Ureta, ¿no? Y luego también fue presidente, ¿no? No.
Y fue elegido incluso Fernando Belaúnde, que tenía solo 32 años como diputado del Frente Democrático. Entonces, el APRA tiene representación en diputados mayoritaria, no tiene el control del Senado y se produce una huelga parlamentaria en el Senado que impide que se aprueben leyes en el 47, 48. Y viene el golpe de Odría, otra vez Haya La Torre en la clandestinidad y el gobierno de Colombia le da asilo en la residencia colombiana, acá en la avenida Arequipa, entre el 49 y el 54. 5 años asilado y hay un contencioso entre Perú y Colombia por el tema del asilo de Haya La Torre. La Corte de la Haya le da la razón a Haya La Torre en parte y Haya La Torre pierde su nacionalidad. Uruguay le ofrece pasaporte para que él salga al exilio el año 54 con pasaporte uruguayo porque había perdido su condición de peruano, ¿no? Había perdido la nacionalidad por mandato del gobierno de Odría. Y recién regresa al Perú el año 57. Entonces, un poco eso es la etapa más dura del APRA y de Haya La Torre, y hay fusilados en la Revolución de Trujillo, hay fusilados en el Callao, hay hechos que a veces la historia no enfatiza, pero el gobierno de Sánchez Cerro dispuso el bombardeo de Trujillo, ¿no?, de la población civil de Trujillo, con las consecuencias que todos nos imaginamos, ¿no? Y hubo fusilados por disposición de cortes marciales. ¿Y dónde viene la enemistad entre el APRA y los militares? Nace de la Revolución de Trujillo y de otro tipo de desencuentros, y porque el mismo Velasco Alvarado alguna vez y algunos otros oficiales del ejército reconocieron que los militares habían sido, digamos, el brazo armado de la oligarquía, ¿no? Pero nunca los militares aceptaron que Haya La Torre sea presidente. Por eso que el año 62, habiendo sacado Haya La Torre más votos que Fernando Belaúnde, Belaúnde señala que hay fraude, reclama presencia militar, hay un golpe de Pérez Godoy, se anulan las elecciones y qué situación se da un año después. Belaúnde gana, pero Haya La Torre saca más votos de los que sacó el 62 y había un nuevo padrón electoral que había elaborado la Junta Militar de Pérez Godoy y que luego estuvo el señor Lindle, ¿no? Y el APRA tiene más votos en las listas parlamentarias que en las listas de Fernando Belaúnde y la Democracia Cristiana. Tiene la primera mayoría, pero Belaúnde tiene más votos presidenciales. Haya La Torre reconoció la victoria de Belaúnde, pero como dije hace unos días en un coloquio en el aula magna, que fui invitado por la Comisión del Centenario, dije qué grandeza tuvo Bedoya Reyes, que dio sus votos a nombre del PPC, 25 votos, para que Haya La Torre sea presidente de la Asamblea Constituyente, 37 votos apristas, 25 al PPC, sobre una asamblea de 100, haya ungido presidente de la Asamblea Constituyente. Qué distinto Bedoya a Belaúnde, que no supo reconocer que Haya La Torre le había ganado y en vez de ayudar a que haya un proceso de transición, impugna las elecciones, habla de fraude y pide pronunciamiento de los militares. Y como dije el otro día en el coloquio en Alfonso Ugarte, ¿no? Belaúnde fue llevado de la mano por los militares, y lo repito, de la mano por los militares para ganar la presidencia en el año 63, porque era Acción Popular, era la Democracia Cristiana, era el voto de los comunistas, de los socialistas, de los social progresistas y de todo aquel que estaba en la línea opositora al APRA, ¿no? Que siempre ha sido un partido que ha desatado pasiones, ¿no? O adhesiones u odios. Cuéntanos algo del antiaprismo. Porque hay un antiaprismo marcado. Sí, histórico, renovado por el tiempo. Yo tengo claro que el antiaprismo aún existe. Antes fue la figura de Haya La Torre el foco y la atención del antiaprismo, ¿no? Era el Haya La Torre acusado de comunista o de fascista o de sectario o de terrorista, porque incluso el gobierno de Odría imputó a Haya La Torre ante la Corte de la Haya que Haya La Torre era un líder de una organización terrorista, ¿no? Y esos temas se fueron ventilados en la Corte de la Haya en los años 50. Entonces, en verdad el antiaprismo se fue cultivando, si cabe la expresión, o multiplicando bajo el influjo del Comercio, que era un diario muy leído y con mucha influencia política, porque las editoriales del Comercio, la línea política del Comercio en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, fue muy dura contra Haya La Torre. Y qué ironía de la historia, ¿no?
el año 74 Juan Velasco Alvarado expropia el comercio, ¿no? Arrebata el comercio a sus legítimos dueños, y recuerdo mucho que cuando aún Aya La Torre vivía, más bien el periodista Alfonso Baella Tuesta, ¿no? el viejo periodista, papá de Alfonso Baella Herrera, dirigía un semanario político y le dio amplia cobertura al Día de la Fraternidad que presidió Aya La Torre el año 76, como tratando de reconciliarse el comercio o la línea política del comercio con al partido al que tanto habían combatido, ¿no? Porque si algo caracterizó a Aya La Torre, a pesar de todo lo que se puede haber dicho en su contra, es que no supo odiar. Yo lo conocí cuando ya tenía una edad avanzada y yo era un niño, y lo empecé a frecuentar y a aprender directamente de él cuando yo ingreso a la Universidad Católica, soy parte del Comando Universitario Aprista de la Católica. Entonces, nunca... Tú has estado con Mauricio Mulder. Mauricio es mayor que yo, pero somos de un mismo comando que se fue renovando con el tiempo, ¿no? A nuestro comando incluso perteneció Rodrigo Franco, que fue asesinado por Sendero Luminoso, y a nuestro comando ha pertenecido en su momento Roque Benavides, el periodista César Campos, el propio Mauricio Mulder, los hermanos Moscoso, Guillermo Geis, que es un ingeniero destacado que ha tenido siempre un compromiso con el APRA. Entonces, lo que quería decir es que Aya La Torre nunca nos infundió odio, ¿no? Nunca nos infundió el deseo de venganza, de revancha, de querer, digamos, denostar del enemigo, sino más bien nuestro enemigo mayor era el comunismo, que Aya La Torre supo confrontar en el año 1927 en el Congreso Antiimperialista de Bruselas. Y si uno repasa ahora las más de 20 obras de Aya La Torre, el antiimperialismo Lapra, 30 años de aprismo, espacio-tiempo histórico y otras más, uno se da cuenta que es un pensamiento que negó al marxismo, dialécticamente lo negó, al marxismo decimonónico, al leninismo, porque Aya La Torre explicó muy bien, y creo que eso es válido ahora, de que el imperialismo no era la fase superior al capitalismo, como le decía Lenin, sino que en nuestros países subdesarrollados era la primera fase del capitalismo. Que el capitalismo nace en nuestros pueblos o países o economías con la llegada de capitales extranjeros, con la llegada de la inversión extranjera, ya sea británica, norteamericana. Pero, ¿qué pretendió Aya La Torre? Defenderse del imperialismo con dos propuestas, ¿no? La unidad política y económica de América Latina para saber tratar y negociar con el capitalismo internacional, con el imperialismo norteamericano, y además hacer un proceso nacionalista en cada país para reivindicar al campesino, al trabajador manual y promover una alianza de clases, porque el APRA no es un partido de una sola clase, es un partido pluriclasista. Obreros, campesinos, clases medias, intelectuales, todos han tenido espacio en el APRA. Y cuando uno revisa quiénes firmaron el acta de la fundación del Partido Aprista Peruano, uno ve que hay obreros, artesanos, gente del sector obrero textil, como intelectuales, académicos, ¿no? Y entonces esa mixtura creo que le ha dado sostenibilidad, grandeza al APRA, porque en el APRA no hay un trato fraterno, ¿no? De compañero. Y uno, sea mayor o sea menor, el trato es el mismo, compañero. De tal modo que esa fraternidad aprista se ha preservado más allá de la muerte de Alan García, y cuando más allá de la muerte de Aya La Torre, y Alan García, discípulo de Víctor Raúl, 2 veces presidente, no puedo yo negar, y creo que nadie podría negar, que es parte de la historia de 100 años del aprismo, ¿no? La figura de Alan García, ¿no? Él fue el que llegó 2 veces presidente al APRA. Claro, y yo tengo una opinión en particular, ¿no? Si el antiaprismo impidió que Aya La Torre sea presidente de la República, y en su etapa ya final de la vida fue solo presidente de la Asamblea Constituyente, y digo solo presidente de la Asamblea porque él debió ser presidente de la República, ya sea el 31, el 45, el 62, 63, incluso Velasco con el golpe militar impidió que haya elecciones el año 69, sí, que seguramente el APRA hubiera ganado holgadamente, porque ya Chirino Soto, candidato del APRA, había ganado la Diputación por Lima a Cueto Fernandín en el año 67, y todo hacía pensar que, como se dice, al galope Aya La Torre iba a ganar al candidato del velaundismo
o de los sectores del PPC que ya se había formado el PPC. Entonces, pero esta terquedad del antiaprismo, de los militares en particular, de cerrarle el camino a Aya La Torre, no se dio ya luego de la muerte de Aya La Torre, porque los militares tuvieron una actitud distinta respecto al APRA, ¿no? Tal vez el último rasgo de antiaprismo se dio con Armando Villanueva, ¿no? Que creo que los militares, entre Armando Villanueva, candidato al 80, y Fernando Belaúnde, creyeron que Belaúnde era el candidato ideal para que luego no haya pues una auditoría del gobierno militar, ¿no? Que fueron 2 fases. No hay que olvidar que todos los ministros de Estado fueron con Velasco Alvarado militares de alta graduación. No había un solo civil. Y con Morales Bermúdez hubo algunos civiles como el canciller, ¿no? García Bedoya, por ejemplo, ¿no? O el mismo ministro de Economía Barúa, pero el resto eran militares de alta graduación. Y ellos gobernaron el país. Silva Arruete era otra excepción, ¿no? Entonces, creo que la etapa de la vida de Aya La Torre, que surge como dirigente universitario en San Marcos, que se convierte en un dirigente que visita a los estudiantes de Chile, de Santiago, de Chile, de Montevideo, de Buenos Aires, dejó huella, y el APRA continental ha dejado tanta huella que hay decenas de partidos, y no menos de 10 partidos latinoamericanos que tienen otro nombre, pero han recogido la esencia del pensamiento de Aya La Torre y del APRA, que son la democracia social, el PAN con libertad, Costa Rica, creo que Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Revolucionario Dominicano de República Dominicana, Acción Democrática de Venezuela, el Partido Liberal de Colombia, Izquierda Democrática del Ecuador, Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, que hizo la gran revolución del 52, el Partido Socialista, al que perteneció Allende, tuvo inspiración aprista en buena parte de su vida política, ¿no? Luego se izquierdizó con Allende, ¿no? Se radicalizó, y por eso fracasó, porque siempre escuché a Aya La Torre decir que no respaldaba a la Revolución Cubana porque había traicionado los ideales libertarios de la revolución, que era convocar a elecciones. PAN con libertad. ¿No? Y se hicieron del poder para no dejarlo nunca, hasta ahora. No dejarlo nunca. Y se convirtió en satélite de la Unión Soviética. Y Aya La Torre siempre afirmaba ni con Washington ni con Moscú, ¿no? Si tú tendrías que elegir entre PAN o libertad, ¿qué eliges? Definitivamente la libertad. Definitivamente, ¿no? Eso no hay en Cuba. Yo creo, eso no hay en Venezuela. Eso no y puede. creo que eso ha marcado la vida de Aya La Torre, en especial porque él nunca transigió con ningún dictador, sufrió los embates personalmente, y su partido, y su militancia, y sus dirigentes, porque no era fácil ser aprista, me imagino, en los años 30, 40 o 50, porque era estar o perseguido, o preso, o sin empleo, Proscrito. o deportado, ¿no? Y socialmente mal visto, ¿no? Totalmente. Entonces, figuras como Manuel Seoane, por ejemplo, vivió parte de su vida en el exilio, ¿no? Sí. Argentina, Chile. Luis Alberto Sánchez, parte de su vida en Chile, ¿no? Luego hizo docencia en muchos países. Tanto así que ahí lo nombraron miembro de la Academia Chilena Claro, de la Lengua. entonces, y Aya La Torre influyó incluso en la Unión Cívica Radical de Argentina y en otros partidos latinoamericanos que, sin llamarse partidos apristas, han tomado parte del pensamiento, y Aya La Torre nunca pensó ser el líder de un partido continental, sino que cada país tome sus banderas, sus principios, y de acuerdo a su realidad forme sus propios movimientos y partidos políticos. También en el APRA, en el primer gobierno de Alan García, se dice que fue un desastre total. Eso es cierto. Anoche lo ha dicho Pepe Barra, ¿no? Ha hecho un deslinde con el primero y el segundo gobierno. Yo tengo una lectura distinta, ¿no? Creo que hay que entender el escenario de los años 80. Fernando Belaúnde recibió el país el año 80 y dejó la economía con una nueva moneda, porque pasamos del sol al INTI, el año 85, a veces lo olvidamos. Le borró 3 ceros. Le borró 3 ceros. 3 soles. Así es. Y luego la inflación proyectada el 85 era 250%. Ingresa el APRA, Alba Castro, ministro de Economía, se reduce la inflación a 70% aproximadamente, hasta 60% incluso,
Y los años 86, 87 fueron exitosos, incluso hasta el 88. Claro, el tema de la banca, de la estatización de la banca, creo, polarizó el país, permitió que surja Vargas Llosa como un líder político, generó la creación del Fredemo, el Movimiento Libertad, el Fredemo, ¿no? Y creo que fue un error porque no respondió a una decisión pensada y reflexiva para un momento donde era mejor ir hacia las reformas más moderadas, ¿no? Porque había un viejo ideario aprista, ¿no? Que tardíamente trataba de cumplirse, pero también el mundo había cambiado a lo largo de 40 años, 50 años. Entonces, el APRA, el haber llegado tardíamente al gobierno en el año 85, que Aya La Torre no haya ejercido la presidencia, que su generación ya no haya sido casi parte del primer gobierno de Alan García le dieron una enorme responsabilidad, fue el más votado, le ganó a grandes de la política, Barrantes, Bedoya, Alba Orlandín, incluso Morales Bermúdez, ¿no? Y ganó en primera vuelta. Y su gobierno, yo no lo califiqué de desastroso por varias razones, ¿no? Porque hubo que enfrentar al terrorismo, que mató, asesinó a más de 1.200, algunos hablan de más de 1.500 dirigentes apristas, incluso militantes, pero sobre todo dirigentes, o sea, diezmó a los cuadros apristas, porque eran dirigentes de base, sectoriales, ministros, regidores, alcaldes, y los fueron asesinados. Una persona muy cercana a nosotros, Rodrigo Franco, ¿no? Un exitoso presidente de una empresa como ENSI, fue asesinado delante de sus hijos acá en la zona central de la carretera de Lima, ¿no? Y casos como ese. Entonces, Alan García se convirtió en un líder continental con el tema de la deuda externa, era una figura muy reconocida. Nunca voy a olvidar que cuando Patricio Aylwin asume la presidencia y el acto de transición después de la dictadura de Pinochet se da en el Estadio Nacional de Santiago, y fueron jefes de Estado latinoamericanos, Felipe González, estuvo el presidente Mitterrand. El más ovacionado, y están ahí los registros visuales, fue Alan García, largamente ovacionado por los 80.000 chilenos que llenaban el Estadio Nacional. Entonces, era una figura reconocida. Ahora, su hierro o su error, la estatización, porque polarizó el país. Y dos, porque en su momento, los ajustes económicos que debieron darse, el 87 se dejaron para fines del 88, ya cuando había un embalse y un descontrol en las finanzas públicas. Entonces, bien, yo no, creo que el dólar MUP, que era un dólar preferencial, no cumplió su objetivo, fue mal aprovechado, no hubo mucha corrupción, los grupos económicos se beneficiaron, los grupos económicos nacionales que habían hecho plata con 2 años de crecimiento no fueron leales con el país porque no reinvirtieron. Y el BCP hizo sus sucursales en Uchiza. Claro, así es. Cambiaban dólares ahí de los narcos. Pero por supuesto, sí. Ahora, creo que la historia del Perú sería otra si Alba Castro, que estuvo muy cerca de estar en segunda vuelta, hubiera estado en segunda vuelta, porque estoy seguro que en segunda vuelta le hubiera ganado a Vargas Llosa, que demostró además muchas carencias políticas, porque no olvidemos ese debate entre Vargas Llosa y Fujimori. O sea, Vargas Llosa debió ganarle largamente y encontró un Fujimori que, a pesar que no era un buen polemista ni un buen orador, un diestro, lo puso en apuros, ¿no? Y vimos a un Vargas Llosa nervioso, flojo, sin reflejos, sin respuestas, demostrando que una cosa es la literatura y otra cosa es la política, ¿no? Entonces, yo lamento mucho que haya Luis Alba Castro no pasara a segunda vuelta, porque otro sería... ¿Cuánto sacó en ese momento, te acuerdas? Yo recuerdo mucho las cifras, ¿no? Era Vargas Llosa sacó 29% en primera vuelta. Fue el primero. Fujimori 27 y Alba Castro 24. O sea, eran pocos puntos la diferencia. Fue ajustado. ¿No? Entonces, muy ajustada el segundo lugar. Y ya sabemos, Vargas Llosa perdió, Fujimori tomó la decisión luego de cerrar el Congreso. Creo que ha sido su gran error, porque ese es un baldón del que aún no se recupera. No cuestiono, digamos, el gobierno de Fujimori en todo sentido, pues sería ser mezquino,
Hoy día se ha recordado la intervención de los oficiales y suboficiales de la operación Chavín de Huántar. El Héctor lo ha comentado. Y yo he conocido de cerca al almirante Gianpietri, a que siempre lo tuve como Mi gran amigo. una persona directa. Visité su casa, conversé en largas jornadas con él. Lucho Gianpietri le he dedicado más de una columna de homenaje, ¿no? De honor. Pero creo que los 90, el Perú, por lo menos la clase política que ya teníamos formada, al cerrarse el Congreso y al no tener Senado a partir del 93, perdimos una generación de políticos cuajados, ¿no? Y luego vino la unicameralidad, solamente un distrito electoral único, y poco a poco se ha ido deteriorando el nivel de la política nacional. Y cuando Alan García retorna al poder en el 2001, bueno, Fujimori estaba en... Alan vuelve. ¿No? Alan García regresa al gobierno, al Lima, regresa en el 2001 al Perú, encuentra un país con otro rostro, y creo que se sabe, su discurso de la Plaza San Martín, creo que marcó un hito en la historia, más allá de lo que dijo esa noche o la emoción que transmitió, porque puso, marcó distancia con sus adversarios, no mostró encono con sus enemigos y mostró un Alan García más maduro, que había aprendido de los cambios políticos, económicos que se habían dado en Europa. Claro. Y prueba de ello es que empezó a hacer docencia en el Instituto de Gobierno y luego ocupó... Él creó el Instituto de Gobierno. Creó en San Martín el Instituto de Gobierno. Claro, creó el Instituto de Gobierno. Somos exalumnos nosotros, Electo y yo, somos somos exalumnos de la 4ª promoción. Claro. Pero creo que hay otras vistas, ¿no? Ahí en tu presentación. Mira, José Antonio, yo he vivido la experiencia del primer gobierno de Alan García. Belaúnde fue el primer gobierno y el segundo pésimos, los dos gobiernos. La inflación se disparó de una forma terrible. Si Belaúnde le quitó 3 ceros al Sol de Oro, tuvieron que quitar después 6 ceros. Así es. Era una locura. Ocoña era... Llegaba la avioneta del grupo Romero de la Selva y bajaba el dólar. Yo tenía un negocio ferretero, íbamos con bolsas, ya ni se contaba. Por peso. Por lo que vendíamos en la mañana hasta la 1. Tenía otro precio en la tarde. En la tarde teníamos que ir a comprar dólares para poder pagar, hacer frente a esta inflación. Ahora, la toma de los bancos fue desastrosa. Ahí le creó un pánico a la ciudadanía. Ahora, lo que hay que reconocer, se produce, entra Fujimori, hace el shock, cierra el Congreso, crea la Constitución del 92. Esa es la Constitución que estamos viviendo. Abrió las puertas a la inversión extranjera y Alan García inteligentemente no se aprovecha con todos los conocimientos que venía de Europa, cómo había cambiado el mundo, y le da una vuelta enorme a ese primer gobierno que fue, para mi experiencia, desastroso para el país. Sin embargo, el segundo gobierno lo hizo magníficamente. Ahí están yo puedo equivocarme, no, Electo, lo que pasa es que como tú estudiaste con él, bueno, estudié con él, estudié una maestría, tuve un curso con él, brillante expositor, inteligente, recontra bien preparado, pero lo hizo bien. Ahí están las cifras, cómo crecía. No lo puedes ocultar. No lo puedes ocultar. Las cifras dicen claramente exactamente. Pero yo creo que ha sido el mejor gobierno de la historia del Perú. Bueno, pero ahí está la base, la Constitución del chino. Le han quitado inclusive hasta la firma a esa Constitución. Yo me acuerdo, Electo, discúlpame, en un debate que tuve con estos congresistas de izquierda,
le decía eso, el problema no es la Constitución, el problema es quién gestiona Exacto, el marco. el gobierno. Exactamente. Si hay gestores buenos, vas a ver buenos resultados. La Constitución, ¿qué te da? El marco. Marco, es el marco. Te da pues. el marco, nada Por más. eso te digo. Te da las reglas de juego generales. Se abrió la inversión nacional y extranjera y ahí están los resultados. Ahora, ¿qué se ha hecho después con Toledo y los siguientes gobiernos? Salvo Alan García, que lo supo aprovechar y darle un giro a su y una partido. cosa importante sobre el tema de Alan García. Es que Alan García, algunos dicen, no, que el precio internacional está muy alto. No, No. Alan García pasó la crisis más grande del mundo. La crisis del 2008. Claro. Que es similar al crack del 29. Claro. Similar. Entonces, y lo pasó. Y lo pasó. Y acá nunca fue negativo el crecimiento peruano. Así Tuvimos es. 1,02 el año siguiente, pero ese año cerramos en 7,9. Y el año anterior habíamos estado en 8,9. O sea, Claro. solo China nos ganó. Solo dos precisiones, ¿no? En los años 80 la CEPAL acuñó la frase, en los años 80, la década perdida, porque hubo hiperinflación en varios países Sí. de la región y hubo recesión, ¿no? Casi América Latina no creció, incluso Chile creció muy poco en los 80, ¿no? Y en el 2008 efectivamente la crisis inmobiliaria fue devastadora. Sin embargo, Perú resistió Sí. porque había un buen manejo macroeconómico, un liderazgo político y se supo paliar el Un temporal. estadista, Alan No. García. Sí, un estadista. Ahora, estadista. lo que pasa, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? Si el APRA hubiera tenido continuidad en el gobierno, el 2011, 16... Necesitábamos 4 años más no, o 5 años más. Porque de la- el Perú está, a esas tasas de crecimiento de 8 o 9% anual se podrían sostener los próximos 10 años, estaríamos en una situación No, liderazgo ya. en la región. Lo hubiéramos superado a Chile. Largamente. Pero largamente. largamente. Pero Entonces, bueno, eso demuestra cómo toda la economía necesita liderazgo político para digamos, dinamizar la inversión, atraer capitales, pero también se necesita reemplazo de liderazgos, porque al no haber reelección presidencial, Alan García no postuló en el 2011, cosa que se hizo Fujimori en el 95, porque la Constitución Lo permitía. que él promulgó le permitió esa reelección. Intentó la segunda reelección. Fue incluso elegido, pero ya conocemos la crisis política La interpretación que se auténtica. generó. Entonces, cuando sea el balance desapasionado, creo que se va a encontrar que el liderazgo de Alan García en el primer gobierno fue, en el plano internacional, indiscutible. Y en el segundo gobierno sus logros macroeconómicos, sociales y en el campo político son notables. Quien te diga lo contrario, aquí No, está así loco. Está loco así. bueno, Vamos vamos a al hacer último el corte. último corte y regresamos ya con tus cuadros. Sí, los cuadros finales. Que los muchachos están reclamando. ¿Dónde están los cuadros que ha prometido usted, señor Ceballos? Ahí Vamos viene. al corte. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes
viernes a las 19 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, 5.4 en Trujillo y 23.3 en Huaura. Ya sabes, viernes 19 horas, toda la actualidad constitucional. Amigas, amigos, estamos en la última media hora del programa. Onda Digital, Contraste 18.4. Como todos los lunes, analizando lo sucedido durante la semana y hoy día lunes. Y como siempre, un llamado a la juventud, que sé que nos ven, sé que nos critican, y bienvenida a la crítica. Para eso estamos. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero sí, nuestro llamado es que participen. No se dejen llevar de las orejas o de la nariz. Ustedes tienen que conocer que nuestro país tiene los recursos, tiene la gente. El peruano es emprendedor, la peruana más que el peruano. Pero no se dejen llevar por estos caviares que lo único, que son los socios de los territorios, que lo único que saben crear es pobreza. Ese es el socialismo que venden del siglo XXI. Ese es comunismo, pobreza. Grupo de Puebla. Puebla. Vean ustedes los mejores ejemplos. Nicaragua, Venezuela, Cuba. Lo que estaban haciendo en Bolivia. Argentina. Y Argentina, ¿de qué decir? Pero bueno. Vamos a terminar con los cuadros, Sí. con la presentación. Estas fueron las obras de Víctor Raúl. De estas obras, bien sucintamente, ¿cuál de todas te impactó, doctor? Bueno, el antiimperialismo del APRA, que fue publicado en el año 35 por la editorial CIA de Chile, es la obra que creo marca tendencia en la historia del APRA, ¿no? A mí personalmente, cuando leí de manera completa, ya siendo alumno en la Universidad Católica, me generó un gran impacto racional, no digo emocional, sino racional, porque era tan bien explicado el fenómeno imperialista, la defensa frente al imperialismo yanqui, el programa máximo del APRA, las propuestas generales sobre partido pluriclasista y no partido de una sola clase, creo que marcaron y afirmaron mi aprismo, que tenía una vertiente emocional, porque creo que en el APRA hay dos grandes vertientes, ¿no? Todo aprista tiene una gran emoción por los ideales y por la historia y la trayectoria de Aya La Torre y sus fundadores y las varias generaciones, pero hay un aspecto racional. El APRA se distingue de otros partidos porque hay un pensamiento, una filosofía y una racionalidad en la veintena de libros que publicó Aya La Torre en vida, ¿no? Perfecto. La siguiente, por favor. Y justamente lo que tú decías, ¿no? El APRA ha sido un partido perseguido, ¿no? Sobre todo sus líderes, ¿no? Porque no solamente fue Víctor Raúl que lo persiguió. Así es. A todos sus líderes, ¿no? En algún momento, entre el Panóptico, el Frontón y el Sexto, que eran cárceles en Lima, habían centenares de presos políticos, ¿no? Claro. Presos políticos durante largas carcelerías, como explicado, entre el 34 y 45, 48 y 56, sobre todo, ¿no? La siguiente, por favor. Y Víctor Raúl regresa al Perú. Lo mismo, algo similar como hizo Alan García, ¿no? Algo le ha pasado similar en su vida, ¿no? Bueno, hay ciertas coincidencias, ¿no? El año 57, Aya La Torre, luego, ya teniendo 62 años, regresa al Perú para encabezar el partido, era el gobierno de Prado. El APRA respaldó con sus votos la elección de Prado. Prado le devolvió la legalidad al APRA, le restituyó sus derechos políticos a los apristas, pero el APRA no fue parte del gobierno de Prado. No hubo ministros apristas en el gobierno de Prado. Hubo una bancada parlamentaria cercana al APRA, amiga del APRA, pero no aprista, que apoyó iniciativas de ley muy interesantes entre el 56 y 62. Y cuando todo hacía pensar que Aya La Torre sería elegido presidente del 62, surge lo que explicó antes. Las elecciones que gana Aya La Torre no son reconocidas por Fernando Belaúnde, las impugna, y los militares que querían encontrar un pretexto Golpe de Estado. Para impedir la llegada del APRA al gobierno, un golpe de Estado 10 días antes del cambio de gobierno.
Pérez Godoy, que después y luego Lindley. ingresa Lindley. Nicolás Lindley. Así es. La siguiente, por favor. ¿No? Y ahí, justo esa foto, ¿no? Con Alan García. Claro, es una foto señera, la foto con donde está Alan García al lado de Aya La Él Torre. fue constituyente. Son las juntas preparatorias del año 78. ¿Y por qué se juntan ambos? Porque Aya La Torre había sido el candidato más votado con más de 1 millón de votos preferenciales y Alan García era el más joven de los constituyentes, solo 28 años, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego Alan García como congresista, ya como congresista en el año 80. 80-85, así es. 80 al 85 y luego secretario de Gobernación del APRA, ¿no? No, secretario general del 82 y luego candidato presidencial. No, pero antes de eso Fue secretario general, secretario de organización en la campaña de la constituyente del 78. Así es, así es. Y ahí pasa a ser secretario general. Después de la muerte de Aya La Torre, sí. ¿No? Sí. La siguiente, por favor. Y Alan García presidente, ¿no? Sus 2 primeros años fueron muy buenos, muy buenos. O sea, todos los empresarios ganaron plata. Todos. La caída fue cuando intentó, porque ese no se estatizó la banca. No, nunca se- intentó estatizar la banca. La ley El nunca se control de ejecutó. precios, El control también, control. Y el dólar moco. El dólar moco. Errores muy importantes en ese gobierno. La siguiente, por favor. Los marxistas, leninistas, maoístas de Sendero Luminoso volaban torres. Claro. Había apagones. Había apagones. Nosotros ya estudiábamos en la universidad, me acuerdo, y teníamos que estudiar con vela. Con No. vela, ¿no? Todo Lima era con motor. Y en la casa también, o sea, ya todos teníamos Claro. nuestras velas, ¿no? Y ahí se dieron también los famosos, estas máquinas para generadores de luz, Sí, generador. ¿no? Sí. Todos los generadores de luz. Sendero Luminoso inicia su acción terrorista subversiva 2 días antes de las elecciones que gana Fernando Belaúnde. A Belaúnde lo enfrentan, pero no diezman a Acción Popular. En cambio, sí se propusieron diezmar las filas del APRA con asesinatos a más de 1.200 o 1.500 militantes aprisas. La muerte de Orestes Rodríguez, de Rodrigo Franco. Ministro de Trabajo en claro, ese momento. Sí, así es. Entonces, hubo un propósito político, ¿no? Quebrar al APRA, y no hay que olvidar que Alan García le ganó la presidencia al líder de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, que era el candidato respaldado por todos los sectores de izquierda, ¿no? Así es. La siguiente, por favor. Y viene luego el golpe de Estado del 92, ¿no? Y la persecución al APRA. ¿Y qué hace? Se asila en la Embajada de Colombia. Claro, ese es un hecho que también hay que, sin ningún ánimo de vendetta, ni imputación, ni acusación, lo cierto que Alberto Fujimori o Vladimiro Montesinos dispusieron la detención de Alan García el 5 de abril y su casa fue asaltada por la tropa militar, la casa ubicada en Chacaría del Estanque. No fue la DIVEA como ahora. No, y ciertamente Alan García, por el apoyo que recibe de un vecino, se dice Hurtado que fue Miller. Hurtado Miller, Hurtado ¿no? Miller. Estuvo unos días a salvo en su casa, una casa contigua, una casa colindante a la suya, y de ahí el gobierno de Colombia le otorga asilo, y no hay que olvidar que fue un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que viene al Grupo Aéreo 8 a recoger a Alan García, Sí. que sale de la Embajada de Colombia acompañado del embajador, va al Grupo Aéreo 8 y toma a bordo del avión y llega a Bogotá y es recibido por el gobierno de ese entonces, que le da protección y asilo diplomático, ¿no? Cuando fallece su padre, no le permitieron venir al El Perú. papá de Alan García muere el año 94 y siempre Fujimori dijo alguna vez que él le había dado autorización para que le den todas las facilidades. Lo cierto es que incluso habiendo recibido llamadas de presidente del exterior, Alberto Fujimori no concedió el permiso para que ingrese a territorio nacional, ¿no? Y Alan García, cuando le tocó tenerlo preso Bueno, creo que Fujimori, ahí se demuestra un poco la formación de Alan García en la misma línea moral de Aya La Torre, ¿no? Y decía... sin odios. Sin odios, sin venganzas, sin vendetas, porque cuando Fujimori regresa de Japón A Chile. y aterriza en Chile, esa misma noche detenido por la Interpol, ¿no? En 2005. Y cuando es extraditado a Perú en el 2007, ya siendo presidente Alan García, no hay una sola foto, una sola imagen de un Fujimori Enmarrocado. enmarrocado, Ni con su letrero ahí con detenido. una etiqueta de detenido, ni mellado en su imagen.
No hay fotos, no hay imágenes. Un respeto Porque a la imagen se ha presidencial. dicho, y eso lo ha contado Ricardo Pineo más de una vez, su secretario Sí. personal, de que Alan García fue muy celoso y que no haya ningún tipo de mella o maltrato a la dignidad del detenido Alberto Fujimori, ¿no? Eso muestra una grandeza, ¿no? Y ese tema también se trató en Consejo de Ministros, lo que me hace pensar que debe haber en las actas de las sesiones del Debería Consejo de estar una Ministros evidencia. evidencias al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Y Alan García vuelve, lo que tú decías, ¿no? El 2001, claro. El 2001. En la Plaza San Así Martín. se llamó, Alan García vuelve. Una Alan campaña, vuelve. una campaña previa liderada por Wilber Benezú bajo el nombre de Alan Vuelve, ¿no? Y por supuesto el retorno de Alan García se aceleró cuando Alberto Fujimori Pero le generó muy buenos congresistas. ¿eh? renuncia por fax y el APRA tiene 28 congresistas Claro. en el 2001, 36 en el 2006 y algo que siempre debo recalcar, ¿no? Que los que empezaron con el APRA, su función congresal, terminaron Acabaron. con el APRA. No había ni tránsfugas, ni desleales, ni migrantes de un partido a otro. Disciplina. partido. Disciplina, porque eran Así militantes. se han formado. Incluso Lucho Gianpietri, que no era aprista, aprista. independiente, invitado por el presidente García, se mantuvo leal a la célula parlamentaria aprista, ¿no? Sí. Eso demuestra mucho también su calidad moral. La ¿no? calidad moral de Así es. Luis Gianpietri. La siguiente, por favor. Y luego viene Alan García el 2002 y crea el Instituto de Gobierno. Claro, como parte Yo de la estuve Universidad presente San el Martín día Porres. que él estaba armándolo. Ah, no te creo. Sí, estuve presente. Pues somos de la cuarta promoción con Electo, ¿no? Y podemos decir que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, haber estudiado en esa maestría, Sí. ¿no? Conocer Electo, conocer muchos amigos de primer nivel, o sea, personas que lo hacían por el bien del país, o sea, no necesitaban esa maestría, ¿no? Lo que sí queríamos No, pero- era aprender y participar, ¿no? Pero, en un gobierno. Fernando, lo que creó Alan en el Instituto de Gobierno fue formar cuadros, como él lo había vivido en el APRA. Claro, claro. Nos consiguió los mejores profesores. Ministros, presidente del profe- Banco Central, Los profesores eran de izquierda, algunos de izquierda, sí. claro, pero ¿qué nivel? Claro, claro. ¿Qué nivel? Y debatíamos. Y ¿no? debatíamos todos los días en clase. Con Silva Arrete, ¿te acuerdas? Nos quedamos hasta las 11, 12 de la noche. O sea, la clase acababa a las 10 y nos quedábamos Nos conversando. quedamos. Y lo que conversábamos al día siguiente él lo decía en público. Sí, Lo decía en sus entrevistas, pues presidente del Banco Central. claro. No era cualquier persona. No, hemos tenido... Presidente del Tribunal Constitucional, ¿va? Era nuestro profesor de Constitución. Yo creo que puso en práctica lo que es fundamental en la política moderna, ¿no? La teoría política, pero la gestión pública. Así también, es. Así es, así es. ¿no? Eso, Teoría eso. política y gestión pública. Es el estadista, pues. Entonces Claro. decía, Alan García es el estadista, el último estadista del Perú. La siguiente, por favor. Y esas fueron las obras, ¿no? de Alan García. Claro. ¿No? Muchas de ellas las tengo en mi casa yo, ¿no? Él nos las entregaba personalmente. Hay una. Nunca obra- le pedí que me firme Claro, porque nunca pensé que le pase la desgracia que le ha pasado, ¿no? O sea, Claro. jamás hubiéramos pensado por nuestra cabeza, ¿no? Si hacemos un parangón, ahí a la Torre no se le permitió ser presidente de la República, ¿no? En su etapa final de la vida asume el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente. A Alan García sí se le permitió, no hubo un veto, no hubo un golpe militar que le impida asumir la presidencia, pero la judicialización de la política instrumentada por la izquierda caviar en especial lo ha llevado a ese cerco mediático fiscal que ocasionó un desenlace que todos conocemos por una decisión propia del presidente García en un acto de dignidad que no sorprendió a su entorno porque ya lo había conversado. Y más aún, la DIVIAP y los chupuñadores sabían que habían dos escenarios. O lo humillamos a Alan García, lo enmarrocamos y lo exhibimos como un trofeo político, o lo llevamos a la muerte. Como Abimael lo querían hacer. Sí, sí. Así es. Enjaulado, ¿no? Pero era enmarrocado. Y esa foto hubiera hecho historia y hasta ahora sería mostrada a la futura generación. Claro. No, lo he dicho corrupto. Lo he dicho el corrupto, ahí está el corrupto. Está enmarrocado. La comisión que armó mala... La mega comisión Una que no desgracia. llegó a nada porque Nada, decretó a que no nada. había Una desbalance desgracia. patrimonial. Se gastaron millones. Millones a chancarlo. Y creo que es el momento, y lo hemos conversado, y lo he escrito, lo he expresado en una entrevista,
de investigar y conocer los más de 1000 folios que Eso es el muy- embajador Popolicio, canciller de la República en el gobierno de Martín Vizcarra, envió por valija diplomática al gobierno de Uruguay Para que no le den la... para que no le den asilo bajo el supuesto que era una persona que tenía que rendir cuentas a la justicia, había cometido delitos comunes en su primer gobierno que no habían sido investigados y en su segundo gobierno había desbalance patrimonial, cosa que era falsa porque la comisión de Humala demostró que no había desbalance No había nada. patrimonial. José Antonio, y me acabo de enterar, tengo grandes amigos en Cancillería, ex embajadores y embajadores. Como te hemos contado, nosotros trabajamos con José Claro. con más de 7, 8 meses en Cancillería, en la parte administrativa. Y me acaban de llamar un embajador en actividad y me dice, electo, Popolizo perdió en primera instancia hace 6 meses. Quería anular la sentencia. Y hace 3 semanas en segunda instancia. Y la Cancillería, bien, gracias. Claro. Eso es Es importantísimo. el caso José Antonio, tú. del embajador Fortunato Quesada, tengo entendido. Claro, ¿no? claro. Hay un mandato judicial que ordena su reposición, luego un proceso largo de varios años. Más de 6 años. Y en el que Néstor Popolicio es claramente el actor político. Claro. Porque ha instrumentado un hecho que trascendió a los medios. Recuerdo que hubo un reportaje en Panorama. De un domingo, frente fue ¿no? la... Y hubo prácticamente una celada, evidentemente, y creo que Esa fue una grabación... el embajador Ilegal. Creo que el embajador Popolicio es un embajador opaco, ¿no? Yo también Casi, creo. casi insignificante, pero muy peligroso. Y creo que le ha causado un enorme daño al país. Sí. Y habiendo sido incluso viceministro de Relaciones Exteriores durante el segundo Llegó a gobierno de ser Alan ministro. García. Claro, fue de José Lo. Así es. Ha sido Yo desleal. sustenté el trabajo. Porque que uno hicimos puede con él. tener, simpatías o antipatías políticas, pero la verdad y la legalidad y los principios por encima de todo. Y creo que ha sido desleal con el presidente García y fue un vizcarrista a ultranza y sirvió a un gobierno. Y no me voy a olvidar nunca que cuando el féretro del presidente García ingresaba al aula magna de la Casa del Pueblo en Alfonso Ugarte, el grito multánime de los asistentes era Vizcarra, asesino. Porque lo que cometió Vizcarra, ¿no?, fue un asesinato político. Dirán que no disparó Vizcarra el arma letal, pero sí instrumentó este todo. proceso. Maquiavélicamente. Bueno, ahora, La siguiente. perdón, Fernando, la Cancillería va a casación de los embajadores Fortunato, o sea, una leguleyada. Bueno, yo creo que el canciller debería expresar una opinión al respecto, porque este caso podría resolverse ya, y ir a casación significa alargar el proceso. Nada más porque se ha Hacer la ganado, maldad. se ha A 2 ganado en años. primera y segunda instancia, no cabe Yo creo que casación, debería- es leguleyada. Debería aceptarlo, pero bueno. Bueno, La siguiente, por favor, que allá. ya estamos con el tiempo. Y Alan, el año 2006, presidente, ¿no? Alan García le ganó, ¿no?, a Humala y le ganó a todos los izquierdistas, ¿no?, que estaban apoyando a Humala era el candidato pues del Castro chavismo, ¿no? El Castro De- Chávez. Financiado, porque ahí viene la primera de financiamiento. Hugo Chávez, Ahí viene Hugo financiamiento Chávez. ilegal Así es. a Y Nadine, eso todavía no se ha Ollanta. visto, ¿eh? Porque lo que se ha visto es de Odebrecht, del 2011. Pero este de 2006 no se ha visto. La siguiente, por favor. Luego la muerte de Alan García, ¿no? Pero puedes regresar al anterior, si fueras tan amable, para ver un poco de sus obras, ¿no? Redujo la pobreza. Eso es importantísimo. Vean la estadística del INEI. Los cuadros, los gráficos te dicen que el mejor gobierno de reducción de la pobreza, el de Alan García, 2006-2011. Claro, la pobreza se reduce en 20 puntos Producto- y luego de ese proceso Pero producto no de político- bonos, ¿ah? Claro. Porque tú puedes No. reducirlo por bonos. No. Producto de Así es, crecimiento. crecimiento económico sostenido, ¿no? Así Y es. con inversión social que tiene un impacto multiplicador Mientras para que bajar la pobreza. con Humala, la reducción pequeña que hubo fue por bonos. Ahí creó los bonos, pues. Claro. Pensión 65 y, todo lo demás, ¿no? Y solo 3 puntos, ¿no? Sí. Y ya con PPK se mantuvo la pobreza en alza y se ha ido agravando. Se La ha ido pobreza está agravando. ahora sobre Con los Castillo, 30 puntos, ¿no? Estamos encima de los 33 puntos. La siguiente, por favor. 33 puntos. ¿No? Ahí vienen las obras innumerables, el tren eléctrico, el Estadio Nacional, el Teatro Nacional, colegios emblemáticos. O sea,
Vayan a los colegios, visiten el colegio Alfonso Ugarte, el colegio Melitón Carvajal, cómo era antes y cómo era ahora. O sea, aquellos que hemos Se estudiado en el habla colegio de más de estatal, 150.000 o 152.000 obras en todo el país. Lo que pasó con el presidente García creo que fue una mala decisión no haber publicitado, anunciado y explicado al país todos los logros de su gobierno. Casi no se gastó en publicidad estatal. No, la publicidad estatal fue cero en su gobierno, o casi cero. De tal modo que el país piensa que este crecimiento era fruto de la fortuna, de la suerte, del azar, ¿no? O por circunstancias ajenas al gobierno. por tema de tiempo, doctor, el agradecimiento realmente. De No, estar acá en el gracias, programa. gracias a ustedes. Y Muchas hay una gracias. actividad que se va a hacer el 5 de mayo. Cuéntanos algo. Sí, brevemente, el APRA celebra sus 100 años del APRA Continental como Alianza Popular Revolucionaria Americana y está invitando a toda la ciudadanía, a los apristas, a los amigos del APRA, a los simpatizantes del APRA, a los independientes de buena voluntad para que concurran a la Plaza de Hacho el próximo domingo 5 de mayo en un acto que, siendo político, va a ser un acto familiar, de fraternidad, musical, artístico, folclórico, con la presencia de jóvenes de las nuevas generaciones del APRA y seguramente con un mensaje político alentador para hacer del APRA un gran partido aprista peruano que compita, como he dicho hace unos días en un coloquio que di en Alfonso Ugarte por invitación de la Comisión del Centenario, el APRA compita por el título nacional. Y competir por el título nacional en términos futbolísticos significa que el APRA vaya a la segunda vuelta y pueda ser nuevamente gobierno en el país en los próximos lustros, ¿no? Entonces mi llamado ¿Por qué al la pueblo... Plaza de Hacho? ¿Por qué la Plaza de Hacho? ¿Por qué la Plaza de Hacho? Alguien pensará que no es un escenario adecuado, pero es un escenario lleno de historia para el APRA, porque Águila Torre en agosto del año 31, 23 de agosto, dio su gran mensaje, discurso programa, donde desarrolló el plan mínimo del Partido Aprista con miras a las elecciones del 31, y estuvo llena la Plaza de Hacho. Hubo más de 20.000 personas en ese entonces, con una ciudad relativamente pequeña todavía, y el discurso de Águila Torre es memorable. Cuando uno lo vuelve a leer, está en las obras completas editadas por Mejía Vaca, es un discurso de un estadista con una gran visión de futuro. Habló del voto femenino, el de la ciudadanía a los 18 años, de la descentralización, de la planificación económica en función de la realidad social, no de digamos, consignas políticas, ¿no? Hizo un gran llamado que el APRA era un partido que defendía la libertad, que iba a imponer la democracia social y que no iba a transar con ninguna tiranía militar o civil, ¿no? Sin el APRA no se salva el país y no tenemos una democracia. Creo Eso que es el lo APRA ha pagado caro su ideal por la libertad, y cuando alguien dice, Águila Torre habló siempre del pan con libertad, creo que el APRA a veces sacrificó su libertad por defender los derechos de todos los peruanos, ¿no? Y a veces los peruanos no han entendido por qué el APRA fue tan perseguida, tan clandestina, tan odiada, tan vilipendiada, y por qué ahora incluso en estos tiempos, post muerte del presidente García, hay un sector del país que levanta la idea de que Alan García no ha muerto, que Alan García vive en algún lugar del mundo gozando del dinero mal habido. Es un insulto. Ya están hecho una película, Es un dicen insulto. de ficción, pero en el fondo un mensaje político Total. subliminal o abierto, dando a entender que el señor García, el presidente Alan García, 2 veces presidente, ha engañado a todos y que no ha muerto, y en algún lugar debe estar disfrutando del dinero mal habido, ¿no? Entonces yo Lo creo cual no que, es cierto, ¿no? creo que Alan García tiene un lugar en la historia, y Águila Torre como el fundador, el gran gestor, el jefe y fundador del APRA, es el líder al que todos le debemos lealtad, a sus principios, a sus ideales, y creo, cuando uno visitaba siendo joven Villa Mercedes y vivía Águila Torre con tanta austeridad, con tantas limitaciones económicas, uno comprobaba que su gran patrimonio era su biblioteca y su gran activo eran sus obras, ¿no? Y sus discursos y sus columnas de opinión publicadas en los diarios y revistas más importantes, no solo de América Latina, incluso del mundo. Muchas gracias. José Antonio, nuevamente muchas gracias. Creo que la juventud que nos está viendo ha apreciado tu claro
mensaje, tus experiencias de pertenecer a un partido, de defender los ideales de ese partido, de la formación que recibiste de ese partido y tu vida profesional. Nuevamente, muchas gracias y esperamos verte pronto. Hasta el próximo. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, gracias.